Bienvenidos a otro video. Hoy les voy a enseñar cómo aterrizar un avión. Bienvenidos, son las 9 de la mañana, estamos saliendo para Lobos para hacer unas prácticas de aterrizaje. Con suerte vamos a poder mostrarles cómo es la técnica para aterrizar un avión. Básica de 17, toque motor. General Rodríguez, Hotel Quebec Tango, punto de espera de 17, próximo a ocupar a despegar. ¿Alguna aeronave en circuito? El India Oscar Quebec, estamos mirando para iniciar. Te tengo a la vista, Quebec, ocupa y despega, cabecera 17 Rodríguez, el Hotel Quebec Tango. Vamos. Despega, cabecera 17, Hotel Quebec Tango. Tren arriba. Bien, ¿cómo se aterriza un avión? La teoría es bastante más fácil de lo que muchos creen. Imagínense que este es el avión. Acá está la pista. Y el avión tiene que ir como así, y tocar. No esto, ni esto, no. Esa fue toda mi clase, espero que les haya gustado. Lo complicado es perfeccionar la técnica y encontrar el momento justo para hacer el flare, que es cuando uno cambia la actitud del avión a una actitud nariz arriba para poder aterrizar. En este momento venimos volando a 115 nudos, así que lo primero que vamos a tener que hacer es configurar el avión, que es reducir la velocidad a una velocidad de aproximación, que en este avión se aproxima inicialmente a unos 90 nudos y ya en la fase final del aterrizaje vamos a buscar unos 75 nudos para poder tocar el piso a la menor velocidad posible. Así que para desacelerar el avión y configurarlo para el aterrizaje, lo que vamos a hacer es darle un poco de potencia, bajar el tren de aterrizaje, colocar los flaps. Todo eso va a hacer que el avión vuele más lento. Estamos a 10 millas de Lobos, así que vamos a ir comunicándonos. Tránsito Lobos, Hotel Quebec Tango, PA28 proveniente del norte, 1500 pies a 10 millas. ¿Alguna aeronave en circuito? Buenos días, Yankee Quebec Yankee, estamos lateral La Laguna. De Lobos vamos para circuito de 1-0. Buen día, Yankee Quebec Yankee, copiado, y iríamos entonces para 1-0, Hotel Quebec Tango. Bueno, la pista en uso es 1-0, eso significa que vamos a aterrizar de oeste a este, es decir, con un rumbo 100, que es aproximadamente rumbo este. Vamos a poner la proa a la ciudad y ya vamos a ir configurando el avión para el aterrizaje, así que vamos a quitar potencia para descender un poco. La alarma que sonó recién es para avisarme que aún no bajé el tren de aterrizaje, así que vamos a descender a altitud de circuito primero, que son 1000 pies. Ahí tenemos Lobos a la vista. Ahora sí vamos a hacer la lista previa al aterrizaje. Bajamos el tren, tenemos 3 luces verdes. Fuel
selector, tanque izquierdo, fuel pump encendida, landing lights están encendidas, QNH seteado. Vamos a poner un punto de flap. Tránsito Lobos, Hotel Quebec Tango, inicial, alejada de 1-0. Quebec Tango, ¿vas para completo vos? Afirma. Lobos, Hotel Quebec Tango, inicial para básica 1-0. Bueno, entonces tenemos 90 nudos. Ya desaceleramos el avión a velocidad de aproximación. Vamos a hacer la lista GAMS, que es gas, está la bomba colocada y el tanque de combustible abierto. La U es de undercarriage, están las 3 luces verdes. Mixture, full reach. La P de propeller está full forward. La S de cinturones y switches, están todas las luces colocadas. Vamos a ir quitando potencia progresivamente. Tránsito Lobos, el Hotel Quebec Tango, básica para final de 1-0. Bueno, ahí tenemos la pista. Hotel Quebec Tango, Whisky Sierra India, aterrizado, rodando para plataforma. ¿Me copian ahora? Ahora sí, antes no estaba saliendo, Lucio. Sí, prácticamente le pegué mono y cuando ya estaba en el corredor, o sea, llegando al corredor 12, me quedé sin comunicación, o sea, vamos a revisar la radio. Copiado, el Hotel Quebec Tango en final de 1-0. Ahora me copias con esta cambio de radio, ¿me copias? 5/5. Bueno, ahí pusimos otro punto de flap, tenemos 3 verdes, bomba colocada, 80 nudos. Vamos a desacelerar un poquito más. Tenemos el viento levemente de la derecha, así que cuando estemos cerca del piso vamos a bajar el ala derecha hacia el lado del viento. Y así de fácil se aterriza un avión. Cortita esta pista, Lobos, Hotel Quebec Tango, aterrizado en 1-0, libera pista. A la vista, Yankee, vamos para básica. Buen aterrizaje. Gracias. Bueno, y una vez que liberamos la pista, vamos a hacer todo lo pertinente. Es apagar las luces, levantar los flaps, favorecer la mezcla. Y lo más importante, abrir la ventanilla. Espero que les haya gustado este video y si disfrutan de los videos de aviación, acuérdense de suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.